El feminismo a las distintas etapas que ha vivido el feminismo o la lucha de la empoderación de las mujeres, que es bastante noble y que tiene raíces eminentemente cristianas. Y luego vamos a ver en qué momento pues esto ya se radicaliza y se toma ya a la mujer no para buscar su empoderamiento, no para buscar realmente una igualdad o una equidad para ella, sino que se ideologiza tanto que se convierte en lo que tenemos ahora, que es el feminismo de género o el feminismo radical. Así, lo siguiente. La génesis del feminismo. La primera génesis del feminismo data más o menos de mediados del siglo XIX. Y se empieza a trabajar un movimiento articulado de las mujeres para apoyar el movimiento abolicionista en Estados Unidos, es decir, para luchar contra la esclavitud. Es allí cuando empiezan las mujeres a trabajar por una causa de manera articulada, ¿no? Tiene como representantes a las hermanas Brinker, a Sara y Angelina, ¿no? Además, ellas se inscriben en la sociedad antiesclavista y su lucha fue para defender a las mujeres esclavas. Estas dos hermanas, además, sufrieron el repudio de su familia, porque en ese momento la esclavitud era legal, ¿no? Y ellas empiezan toda una batalla por Estados Unidos, por la parte oeste de Estados Unidos, por la parte este de Estados Unidos, y ¿para qué? Para luchar contra la libertad de las personas y sobre todo de las mujeres esclavas, porque eran consideradas propiedad del patrón y eran abusadas en todas las facetas muchas veces. La siguiente, por favor. La primera ola del feminismo es lo que se conoce como feminismo sufragista, la que luchó por el voto de la mujer. Entonces, esta edad también empieza a mediados del siglo XIX, y este es el éxito de la lucha contra los esclavos, que muchas mujeres estadounidenses se organizan para emprender la lucha por el derecho al voto. Entre ellas destacan Elizabeth Cady Stanton, esta es muy famosa, ¿no? Susana Anthony y Lucrecia Mott. Son las primeras mujeres que empiezan ya a trabajar un movimiento de mujeres para conseguir un derecho justo para las mujeres, como es el derecho al sufragio o el derecho al voto. La que sigue, por favor. Entonces, la primera declaración del feminismo sufragista se da en 1848, hace más de 200 años, ¿no? Y es conocida como la Declaración de Sentimientos de la Convención de Seneca Falls en Nueva York, ¿no? Entre las propuestas que se ponen, ¿no? Y estas son copias textuales, es que nunca se le ha permitido que la mujer disfrute del derecho inalienable del voto. La han obligado a atacar leyes cuya elaboración no ha tenido participación alguna, y habiéndola privado de este primer derecho como ciudadano, el del sufragio, y habiéndola dejado, por tanto, su representación en las asambleas legislativas. Entonces, en esta convención, las mujeres empiezan a reclamar esto que ahora no podemos decir que no se da, y es la participación política mediante el voto. Entonces, este es el feminismo sufragista, la que sigue, por favor, dura más o menos entre Estados Unidos, Europa y América casi 100 años de lucha, desde 1948 hasta mediados del siglo pasado, que ya se universaliza el derecho del voto femenino. Entonces, de ahí en adelante se organiza la lucha de la mujer para pedir el derecho al voto. En 1890 se crea la Asamblea Nacional Americana para el sufragio de la mujer. Y el camino hacia el voto femenino fue largo y tedioso y fue aprobado paulatinamente en distintos estados en Estados Unidos. Y esta lucha empieza a darse en Estados Unidos y también en paralelo en Europa, en algunos países, ¿no? Y no es hasta 1920 que el presidente Wilson aprueba el voto femenino en Estados Unidos y se hace la enmienda a la Constitución norteamericana, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede conocer, ¿no? Históricamente como la primera ola del feminismo, que es el feminismo sufragista. La que sigue. Entonces, ¿qué pasa en Inglaterra? Como el sufragio fue mucho más lento que en Estados Unidos, siendo Europa en principio un país más desarrollado, ¿no? Pero Estados Unidos va como a la batuta
punta en la lucha por el derecho al voto, ¿no? Y si bien a finales del siglo XX las mujeres participaban en los gobiernos municipales en Inglaterra, no ejercían plenamente el derecho al voto. Y no es hasta 1918 que se consigue aprobar el sufragio femenino para las mujeres que tengan más de 30 años. Y no es hasta 1928 en Inglaterra que ya las mujeres pueden votar una vez cumplidos los 21 años, que era considerado ya la mayoría de edad. Entonces, esta es, digamos, la primera lucha que colectiviza a las mujeres para conseguir un derecho que es justo, que es el derecho al voto, y se conoce como la primera ola del feminismo o el feminismo sufragista. La segunda ola del feminismo es el laboralista. Entonces, esto es muy interesante porque el fenómeno de la inclusión de la mujer en el mundo laboral no pasa como quieren hacer creer muchas veces, que nosotras quisimos entrar a trabajar, ¿no? Entonces, lo que realmente pasó es que el mundo atravesó 2 guerras mundiales y no había mano de obra. Entonces, las mujeres, porque los hombres estaban en la guerra, tuvieron que empezar a trabajar en las fábricas. Hacía falta mano de obra. Y es así como las mujeres dejan la vida privada y empiezan a trabajar fuera de casa, ¿sí? Entonces, esto se vio implementado a raíz de la guerra mundial. Sin embargo, los derechos laborales de las mujeres no eran totalmente reconocidos, a pesar de tener jornadas similares a la de los varones. Y además, una vez finalizadas las guerras y vueltan los varones a casa, las mujeres regresan al hogar, pero sin embargo, claro, ya no puedes dar marcha atrás a un cambio social como este, porque se dieron cuenta, culturalmente y socialmente, que las mujeres somos también eficientes en el trabajo profesional. Una cosa muy interesante es que a la par entre estos dos movimientos feministas está la inclusión de la mujer en la universidad, un fenómeno que también es importante mencionarlo, aquí no lo explico, ¿no? Pero además eso da como para una charla completa, cómo es que vamos consiguiendo las mujeres entrar al campo académico, ¿no? Y se da a la par. Estos 3 fenómenos en algunas latitudes en el mundo se dan casi en paralelo. Entonces, este es el fenómeno que pasa con las mujeres. Las mujeres tenemos derecho al voto y a la participación política, las mujeres empezamos a trabajar fuera de casa por una necesidad social y además empezamos a tener acceso a las universidades. Antes no las teníamos. Y no porque éramos heterooprimidas o patriarcalmente oprimidas, sino porque no era una necesidad cultural. Aquí yo voy a hacer un breve paréntesis, y es que cuando uno estudia la historia de la familia en los últimos 200 años, nos damos cuenta que hace 200 años, antes de la Revolución Industrial, el eje económico era en la familia. Las mujeres hacían la ropa, las mujeres en casa, ¿sí? Se educaban a los hijos. Entonces, las labores de las mujeres en casa no son ni corazón lo que eran ahora. Entonces, no había necesidad de salir a buscar trabajo afuera, había mucho trabajo dentro, ¿no? Pero con la evolución de las dinámicas de la familia y de la sociedad, ¿no? Las independencias de los estados y la idea de que el Estado tiene que ayudar con una educación gratuita, con una salud gratuita y con estos derechos que tenemos en la sociedad, han hecho que en la familia delegue ciertas funciones en el Estado y por ende las mujeres podemos ahora sí salir las que quieran a estudiar y a trabajar. ¿Qué pasa con la tercera ola del feminismo o el feminismo de género, ¿no? Es después de mayo del 68 que se considera un hito de la revolución sexual que los postulados feministas de género tendrán las primeras repercusiones políticas, ¿sí? En estos años se gana el caso Wade por los Estados Unidos para aprobar el aborto como derecho. Es la época en que los anticonceptivos empiezan a utilizarse, entonces se banaliza la sexualidad y se empieza a radicalizar los postulados de la lucha por la empoderación de la mujer a postulados ya de feminismo de género, feminismo radical. Esto se realiza gracias a 2 componentes que son muy importantes y que tenemos que analizarlos. Primero es el marxismo, que es la estrategia del marxismo para Occidente, es que se conoce como el disolvente cultural. ¿Qué pasa? Y aquí vamos a hablar un poco sobre el marxismo y un poco de filosofía del siglo pasado, porque es importante que ustedes lo tengan claro, para que puedan luego entender
cuál es la manipulación ideológica detrás, ¿sí? El primer componente es el racismo, y el segundo es la ideología de género, que es la visión radical de la persona, la sociedad y el Estado. Y vamos a hablar de esto un poco. La siguiente, por favor. Lo primero es que remontamos un poquito más atrás, y es al Carlos Marx y el marxismo, ¿sí? Aquí hay una serie de datos que, igual, resumiéndolo, es: Carlos Marx tiene una dialéctica marxista aplicada sobre todo al tema económico, ¿sí? Y él sostiene, ¿sí?, que debe de haber una lucha de clases que es el motor de la producción. ¿Cuáles son esas luchas de clases? Pues los pobres, o el proletariado y la burguesía, ¿no? Y son los pobres los que están explotados y son el motor de la economía, pero sin embargo quienes gozan de los favores de la economía, del producto económico, son los burgueses. Entonces, en la dialéctica marxista tiene que haber siempre dos contraposiciones que están en un conflicto constante, que están enfrentados. Y tanto y cuanto este conflicto tiene que suceder, ¿para qué? Para deconstruir la sociedad que se conoce y construir una sociedad nueva. La comprensión económica, la siguiente, por favor, del marxismo es el comunismo, ¿sí? Y esto ustedes tienen por historia, tenemos que saber que el comunismo no funciona, ¿no? Funciona. Entonces, hemos tenido en el siglo pasado, a ver si me ayudan, ¿cuántos países o regiones comunistas, ¿no? Cuba comunista, China comunista, Corea comunista, Rusia comunista, la mitad de Alemania comunista. Salvo China, que es un comunismo un poco disfrazado porque también es capitalista, también hay una mezcla económica, el comunismo no funciona. ¿Pero por qué no funciona? Porque priva al hombre de algo muy importante, que es la libertad, ¿sí? Entonces, bueno, pues el marxismo es una visión teórica filosófica, el comunismo es el proyecto político. La dialéctica marxista es el conflicto para la deconstrucción y luego se lanzará el mundo nuevo. Entonces, de ahí la necesidad de enfrentar a los ricos y a los pobres. Esto ahora es imposible. O sea, ahora este discurso político no funciona, ¿sí? Y además hemos visto que no funciona porque ha fracasado en su comprensión histórica. Pero en la época de la Revolución, no sé si eso lo sabemos por la historia también, cómo empezó la lucha en Rusia, ¿no? Con Lenin y luego con Stalin. O sea, la idea era que el Estado tenía que controlarlo todo para desaparecer a quienes, a las dos clases en conflicto, a los ricos y a los pobres, ¿no? Y como todos íbamos a tener lo mismo y todos íbamos a tener igual, no iban a haber ni ricos ni pobres. Y lo que realmente pasa es que no hay ni ricos ni pobres, sino que simplemente hay cada vez más pobres, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. ¿Qué pasa? Que esta dialéctica Gramsci la vuelve a pensar. Por eso es que es un neomarxismo, una nueva forma del marxismo, ¿no? Y Gramsci habla de la revolución cultural, porque gran parte del fracaso del comunismo y de la caída de la Unión Soviética, ¿saben cuál fue? Que no hubo un cambio cultural. O sea, el pueblo en Rusia seguía siendo, por ejemplo, eminentemente católico, a pesar de ser perseguido. Entonces, por más que se hizo toda una superestructura estatal comunista, la revolución o la contrarrevolución para traerse abajo el comunismo vino de abajo, del pueblo. Que es lo que está pasando, desgraciadamente, con Venezuela ahora mismo, ¿no? Después de todo este auge del chavismo, ya vemos a unos venezolanos pobres, oprimidos, sin libertad y sin derechos, y entonces están empezando a contravenir. Entonces Gramsci se da cuenta de eso y dice que, claro, la hegemonía cultural tiene que ser, procurar ser una dictadura mental sutil. La revolución del feminismo de género, ¿por qué está teniendo el efecto que está teniendo? Porque no hay un conflicto armado ni un conflicto beligerante como el que sí hubo en el comunismo del siglo pasado, ¿sí? Y lo que están haciendo es ahora hacer las cosas al revés. Primero se está cambiando la cultura, ¿sí?, a nivel de juventud, del pueblo, tomando educación, ¿sí?, y lo vamos a seguir viendo, y luego se hace ya el paso siguiente, que es el paso político, ¿no?, y el totalitarismo estatal,
con leyes, que ya iremos viendo que en otros países se da, que al final coartan la libertad. Pero se está trabajando el camino de manera inversa. Se han dado cuenta que para que haya esa hegemonía cultural, el cambio tiene que ser mental y sutil, ¿sí? Que la sociedad civil tiene que reemplazar el orden de la sociedad natural, ¿no? Entonces, si algunos tuvieran conocimiento de derecho, esto es el positivismo por encima del justnaturalismo, ¿no? Primero está lo que te dice la ley, aunque ésta contravenga el orden natural. Esto llevado al tema del aborto. O sea, todo el mundo entiende que el primer derecho es la vida, y ese es el orden natural. Pero si viene un legislador y te dice que el aborto es legal, entonces automáticamente la gente piensa que el aborto es bueno, aunque estás contraviniendo el orden natural. Y de eso tratamos, que tiene que haber una sociedad civil que rompa el orden natural, una sociedad política, ¿no? Donde lo estatal y lo militar prime por sobre la conveniencia del ser o de la persona humana, ¿sí? La revolución tiene que ser, la revolución en una sociedad civil cristiana es imposible. Es imposible. Por eso, tanto desprestigio ahora mismo hacia la Iglesia, ¿no? Y sobre, bueno, hacia la Iglesia cristiana y hacia la Iglesia católica y hacia las iglesias cristianas en general. Porque si uno tiene la idea de trascendencia y de un fin último, será muy difícil que caiga en las garras del existencialismo, ¿no? De Gramsci y de Sartre. Luego, la propuesta es dominar la superestructura para lograr la dominación de la infraestructura. ¿Qué es la supraestructura? Pues la religión, el derecho y la cultura, que es lo que se está haciendo ahora. No se está tomando el poder político a través de un golpe, como se hizo en el siglo pasado, sino que ahora se está cambiando la cultura, se ataca la religión y se está teniendo un aparato legal que está dando, queriendo dar fortaleza a algo que científicamente es insostenible. La que sigue, por favor. Entonces, cambiar el modo de pensar del pueblo. Esto es lo primero que se tiene que hacer. Y para esto hay que atacar la concepción de la persona humana, la élite intelectual y la moral de la sociedad. Entonces, estos tres puntos, con ejemplos clarísimos, los podemos ver, ¿no? Se ha cambiado la concepción de la persona humana. Porque ahora la persona humana es humana ¿desde cuándo? Desde la concepción, desde la implantación, desde la semana 8, desde la semana 22, desde antes del parto, ¿no? ¿Desde cuándo es persona humana? No es persona humana desde el momento de la concepción, porque es un ser único e irrepetible, ¿no? Entonces, y además se ha cambiado tanto la idea de persona humana que se ha perdido, se ha borrado la idea de la trascendencia. Y ahora te dicen a ti, y se los dicen muchos y lo van a escuchar, uno es lo que hace, ¿no? No sé si lo han escuchado. Tú eres lo que haces, y no es eso. Tú haces lo que eres, porque primero es el ser antes del hacer. Entonces, ahora las personas humanas somos consideradas un sujeto productivo, y en cuanto produces te quedarás en la empresa, y en cuanto produces serás importante para el Estado, y si no produces y estás enfermo, hay eutanasia. Si viene un niño con síndrome de Down, hay aborto eugenésico, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha perdido la idea del valor de la persona humana, la élite intelectual. Entonces, ahora mismo lo políticamente correcto, ¿no? Es una de las cosas que se está viendo, se da, y uno dice, oye, pero si hay un montón de personas intelectuales que saben mucho, que han salido ¿de dónde? De la católica, por ejemplo, ¿no? Y si ellos lo dicen, que han estudiado tanto, ha de ser verdad. ¿Por qué? Porque se ha tomado la élite intelectual, se ha ideologizado la educación superior, tomándose las universidades. Y esto que pasa aquí ha pasado a nivel internacional. Y luego se está cambiando la moral de la sociedad. Porque ahora uno ya no sabe si las cosas son buenas o malas, ¿no? Simplemente son, ¿no? Cuando yo era niña, hace como 4 o 5 años, un año antes de Carol, uno pues se enteraba que había un divorcio y nos dolía. Yo decía, pobrecita, mi amiguita tal, porque sus papás se están divorciando. Ahora, ya no hay dolor social ante el divorcio y se ha desnaturalizado el matrimonio, ¿no? Antes uno veía a una persona homosexual y tenía claro que ahí las cosas no estaban bien, ¿no? Pero ahora, normal, ¿no? Y si no quieres tener el hijo, no lo tengas. La moral
moral social la están cambiando. Lo que sigue, por favor. Entonces, hay una hegemonía cultural, homogeneizar la esfera discursiva, que todo el discurso vaya siempre en ese tenor, y es lo que estamos viviendo. El control de la esfera normativa a punta de leyes de género, que es lo que están consiguiendo las feministas, ¿no? Y lo que dijo Carlos un segundo, el aborto es un derecho humano. ¿Quién declara qué cosa es un derecho humano? La naturaleza de la persona humana, pero ahora no. Ahora basta que la ONU lo diga y ya para adelante todo. Y no es así, porque primero está el ser antes del hacer, ¿sí? Entonces contiene y subvierte la resistencia a la revolución cultural. Una vez que has homogeneizado la esfera discursiva, es decir, todo el mundo dice lo mismo. Una vez que has tomado control del aparato normativo, que es lo que está pasando ahora a punta de imposiciones de leyes, ya no va a haber resistencia, ¿sí? Ya vas a tener a la resistencia aniquilada y va a poder darse ese cambio cultural que estamos viviendo. Entonces, eso es el pensamiento de Gramsci. ¿Qué dice la ideología de género? Pues la ideología de género tiene a su primera gran ponente Simone de Beauvoir, que para muchas feministas es casi una serie, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué pasó? Que Simone de Beauvoir era la pareja sentimental de Sartre y fue influenciada por el pensamiento del existencialismo de Sartre. El ser está determinado por la existencia de la situación, decía Sartre. El desplazamiento de la constancia de la esencia del ser según la situación. Es decir, que para Sartre lo que importa es el momento. Tú eres lo que vives en un momento determinado. Existencialismo. En ti y dentro de ti no hay trascendencia y después de esta vida no hay más. Entonces, bajo ese postulado, uno se puede reinventar siempre y constantemente sin tener que tener ningún referente de moral ni de trascendencia. Entonces, uno es en función de la situación y no tiene por qué entonces tener un sustrato biológico que le diga las cosas. Para Simone de Beauvoir, la mujer es el resultado de la construcción de la sociedad según la situación, ¿no? Y la esencia desplazada según la situación social. Simone de Beauvoir hace un análisis sobre cómo es el actuar de las mujeres en esto y cómo ha sido sometida por el patriarcado, por el varón, ¿no? Entonces ella, influenciada por el existencialismo de Sartre, termina derivando en decir que la mujer no nace, sino que se hace. ¿Y que la hace quién? La sociedad. Y que ya no tiene por qué tener un sustrato de naturaleza biológica, sino que ella se puede determinar socialmente o culturalmente como se quiera. La que sigue, por favor. La mujer define su existencia no en su condición misma de ser mujer, sino en la construcción que la sociedad hace de ella según cada situación. Entonces, a mí me gusta mucho ese ejemplo porque lo que nos dicen las mujeres es que no somos mujeres por nacer mujeres, sino porque la sociedad me ha hecho ser mujer. Entonces, y será este discurso feminista de género que se escucha ahora. A las mujeres nos obligan a cocinar, nos enseñan a limpiar, nos visten de rosa, nos hacen femenina, nos hacen ser mujeres. Entonces yo suelo decir, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? La mujer no es mujer porque sus cromosomas son XY, no es mujer porque su cerebro se desarrolló bajo el influjo de unas hormonas determinadas, no es mujer porque tenga ovarios y pueda dar vida, sino porque la sociedad le ha enseñado a ser mujer. Entonces yo ahí empiezo a tener una infidencia y es, yo tengo 8 hijos. De mis 8 hijos, los 5 mayores son hombres. Así que la sexta vino por fin, mujer, para alegría de mi esposo y desesperanza mía. Yo era reina, ¿no? Ahora en fin, hay que compartir el trono. Entonces, bueno, si la feminidad o el ser mujer es una cuestión cultural, mi hijita culturalmente estaba influenciada ¿por quién? Por varones, hegemónicamente por varones. Entonces, además ha tenido, bueno, pues la poca gracia de ser hija mía, que yo soy lo menos femenina que se considera. ¿No saben cómo me cuesta a mí usar tacón y arreglarse y peinarse? O sea, el maquillaje que lo tengo en la cara lo he tatuado para no tener que pintarme todos los días, ¿no?
Entonces, bajo esta explicación, un día mi hijita, como a los año y medio, un poco menos, un sábado no la encontrábamos en casa. Estábamos todos viendo tele y la bebé no estaba. ¿Y dónde está Nerea? Pues me puse a buscar a la bebé. No iba al nido, ojo, todavía estaba solo con la influencia cultural y social de casa. No tenía hermanos menores y tenía solo hermanos varones. Y la encontré efectivamente en el cuarto de sus hermanos. Y cuando entraba, les estaba escuchando canturrear una canción de cuna. ¿Qué cosa estaba haciendo dormir? 16 carros de Hot Wheels de su hermano, todos con las llantas para arriba, y la que le cantaba la canción de Luna era un tiranosaurio Rex, ¿no? Un tiranosaurio que es un dinosaurio feroz y que había visto a sus hermanos jugar con él. O sea, su influjo cultural, ni nada, ni tres pintas. ¿Qué estaba haciendo mi hija? Lo que estaba haciendo era sacar su feminidad naturalmente de su ser con lo que tenía, carros y dinosaurios. Porque la feminidad no es una cuestión cultural, es una cuestión del ser. Uno es mujer. Entonces, con eso traes abajo lo que decía Simone de Beauvoir, ¿no? que la feminidad es una construcción social, pero bueno, para el existencialismo no hay otro universo que este universo humano y el universo de la subjetividad humana. Si yo ahora puedo comportarme de esta manera o de la otra, o ser mujer de una manera, o puedo ser, que además será la radicación de los postulados de género, que se puede ser mujer con un cuerpo femenino o con un cuerpo masculino, y se puede ser varón con un cuerpo de mujer o con un cuerpo masculino, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno extrae y desdobla lo que es la naturaleza con lo que es la construcción social, tienes una amplitud infinita para construir desviaciones que no son reales. La que sigue, por favor. Entonces, para Simone de Beauvoir, la mujer produce la naturaleza a su corporalidad y procreación. Por ello, su lucha se traduce en emanciparse de aquellas cadenas naturales. Para Simone de Beauvoir, esa sumisión del patriarcado de la mujer es porque está atada a su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Pues la procreación, ser madres, ¿no? Entonces, para ella, emanciparse es romper con esas cadenas naturales. El romper con esas cadenas naturales, ¿para qué? Para ser iguales al hombre, va a dar luego y derivar en los postulados que avalan el aborto como un derecho humano, ¿no? ¿Bajo qué ideas las mujeres empezaron, o las feministas de género, empezaron a abanderar el aborto como un derecho humano? Bajo la idea de que si el hombre y la mujer son iguales y no tiene que haber dominación patriarcal y el hombre no gesta, ¿por qué la mujer tiene que gestar? La mujer tendría que tener derecho de elegir ser madre o no ser madre. Y luego, pues con el cuerpo, uno puede hacer lo que quiera. Entonces, esa es la génesis del aborto como derecho humano, ¿no? Querer romper con ese, para las feministas de género, lastre natural que tienen las mujeres. Ahora sí. Millet y Firestone, que son discípulas de Beauvoir, dice que el sexo debe ser politizado en tanto ha sido instrumento de dominación por el varón. El varón nos ha dominado, ¿por qué? Porque nos hace ser madres. Y eso nos obliga a estar en casa, ¿no? Y nos hace ser sumisas. Entonces, la liberación sexual es la deconstrucción de la sexualidad, llevándola a una categoría política. Y aquí es donde empezamos ya a decir y a ver con claridad por qué el feminismo radical de género es tan nocivo, porque empieza a atacar la naturaleza del ser humano. O sea, ¿la sexualidad es una categoría política? No. La sexualidad humana es una categoría natural. Uno es lo que es, ¿desde cuándo? Desde el momento de la concepción, ¿no? Y el sexo nos define. ¿Ustedes qué dicen? El sexo nos define. ¿El sexo nos determina? No. El determinismo es, como soy mujer, estoy obligada a lavar, cocinar, planchar. Como soy varón, estoy determinado a trabajar fuera, ser bruto, de jugar a la pelota. Determinismo.
el determinismo nos priva de la libertad. Pero el sexo biológico sí nos define, porque nuestro cerebro, y de eso también ahí se puede hablar largo, cacharra sobre el funcionamiento y la neurociencia, ha determinado ya que el cerebro femenino y el cerebro masculino trabajan de maneras distintas. Y un varón y una mujer vemos el mundo como con unos lentes diferentes. ¿Por qué? Porque el sexo sí nos define, es parte inherente de nuestro ser. Para Millet y Firestone consideran que el lesbianismo es un elemento de revolución en cuanto que contradice la heteronormatividad. Por eso es que las feministas de género creen que vivir el lesbianismo es vivir de una manera natural, bueno, de una manera sin ataduras, ¿no? Porque estamos protestando o rebelándonos ante la heteronormatividad, ¿no? Ante el patriarcado. La que sigue, por favor. Michelle Foucault, también discípula de Bourdieu, decía que la base del género contemporáneo, o ella estableció que la base del género contemporáneo en la diferenciación entre lo natural y lo cultural. Desvincular la sexualidad humana de la naturaleza biológica y es ser consideradas como construcciones culturales y de poder para quitar asidero a la heterosexualidad. Es lo que hemos venido conversando. O sea, ahora mismo hablar de género no es igual que hablar de sexo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el género es una construcción social o cultural que poco o nada tiene que ver con el sexo. ¿Sí? Entonces, y aquí viene el desdoblamiento que le hace tanto daño al feminismo bueno, porque entonces con la idea de empoderar a las mujeres se nos van a colar y se nos han colado en el coche los LGTBI y los transexuales, ¿no? Porque en esa lucha importante de empoderación de las mujeres hemos desviado el camino y se ha pervertido el hablar del género y al decir que el género puede subsistir al margen de la naturaleza o de la biología. Entonces, si uno puede tener un género sin estar atado al sexo, puedes entonces dar validez a los postulados homosexuales, ¿no? Entonces, el amor heterosexual no es natural, no es biológico, sino que es cultural o aprendido. Y el homosexualismo, entonces, o la atracción a parejas del mismo sexo, tiene el mismo valor que la atracción a parejas la atracción heterosexual de parejas de sexo distinto tiene el mismo valor que la atracción homosexual a parejas del mismo sexo, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, las feministas están mirando algunas un poco el rumbo, porque antes nos oprimían para ellas los varones, ¿sí? Ahora nos oprime